Buenos días, damos comienzo a esta audiencia de formalización en el marco del caso identificado como FSA 702/2021. Hoy es miércoles 14 de marzo de 2021. Les pido por favor que se presenten, así queda registrado quienes intervenimos en esta audiencia. Buenos días, soy la doctora Patricia Esteves, fiscal a cargo de la investigación del presente caso. Buenos días, soy Clara Muñoz, defensora pública oficial a cargo de la defensa de Rodolfo López. Le pido por favor al imputado que se presente, nos brinde sus datos personales, ocupación y nos cuente si tuvo algún problema durante o con posterioridad a su detención y las condiciones en que está detenido. Bueno, buen día, soy Rodolfo López, vivo en San José Hernández, al 640, en la ciudad de Salta. Tengo 25 años, vivo con otra hermana que vive muy cerca de casa y unos sobrinos. Estudio licenciatura en Sistemas en la Universidad Nacional de la misma ciudad, en Salta. Estoy cursando materias de tercer año. Tenía un trabajo hasta el año pasado en un comercio, una ferretería en el sector del área de las ventas y bueno, por reducción de personal me despidieron y ahora último no he podido encontrar laburo. Desde ayer que estoy detenido en el escuadrón 7 de la Gendarmería Nacional y bueno, duermo en un colchón, en el piso y comparto la celda con otras 4 personas, no hay abrigo y bueno, la verdad que ayer todos tuvimos mucho frío. Recibimos 2 comidas y no tenemos ningún elemento de higiene. ¿Ratifica su asistencia a cargo de la defensora pública? Sí, señor juez, ratifico la representación de la defensa pública. Cuando me detuvieron pude hablar con mi mamá para avisarle. Esta audiencia fue solicitada por la Fiscalía, por lo que le cedo la palabra. En primer lugar, quiero dejar constancia que la detención se produjo el día 9 a las 12 horas, por lo que nos encontramos dentro de los plazos establecidos en el artículo 223 del Código Procesal Penal Federal. En relación a los hechos que se imputan a Rodolfo López, debo señalar que esta Fiscalía venía llevando adelante una investigación previa, a razón de información que nos fue brindada a través de una denuncia efectuada por una persona de identidad reservada. En esa denuncia se hacía saber que personas de esta ciudad estaban contactando a personas jóvenes, sin trabajo, a los que les ofrecían realizar transportes de estupefacientes mediante la utilización de vehículos acondicionados. Contábamos con ciertos datos que nos permitieron hacer seguimientos y luego establecer un número de teléfono vinculado a una de las personas mencionadas en la denuncia. Se hicieron algunas escuchas telefónicas diferidas con autorización del juez de garantías. Esta denuncia obra en el legajo fiscal, como así también las medidas de investigación que se hicieron. A través de la información recolectada, sabíamos que era posible que en el transcurso del día de ayer pasara por la Ruta Nacional 34 en dirección norte-sur. Un vehículo marca Renault Duster que posiblemente transportara estupefacientes. Por esa razón, se solicitó a la Gendarmería Nacional que intensificara los controles y las alertas sobre esa marca de vehículos. Siendo las 11 horas aproximadamente del día de ayer, arribó un automóvil de esa marca al control fijo de la Gendarmería ubicado en Cabeza de Buey, sobre la Ruta Nacional 34. Allí se produjo un control de rutina a cargo del subalférez Aníbal Carroza y el cabo Fabián Latancio sobre la Duster, en la que el señor López viajaba solo. A pedido de los agentes, López entregó la documentación del vehículo al personal de Gendarmería.
En ese momento se dieron cuenta de que la cédula de identificación del automotor estaba a nombre de una persona distinta y no coincidían con los datos que surgían del carnet de conducir. Por ello, se indicó al vehículo que se colocara en la banquina mientras se buscaban los antecedentes del mismo por el sistema que posee Gendarmería Nacional para verificar algún pedido de captura, ya sea del auto o de la persona, o registro de irregularidad. Al mirar por la ventana del conductor mientras controlaban la documentación, el personal de la fuerza observó que la parte donde se ubica el airbag estaba removida, como así también al mirar de manera más detallada el exterior del auto, que se había colocado un chapón con masilla de otro color a la altura del paragolpes, que no era de fábrica. Ante ello se convocó a testigos y en su presencia se procedió a abrir la tapa del airbag, encontrándose 14 paquetes rectangulares acondicionados y envueltos. En el paragolpes encontraron 17 paquetes más, lo que suma 31 paquetes en total. Se hizo la prueba química de narcotest y arrojó resultado positivo a la presencia de cocaína, con un peso de 30 kilos 800 gramos. Los elementos de prueba con los que cuenta la Fiscalía son la denuncia bajo identidad reservada, las actas que relatan las tareas de seguimiento, la individualización del número de teléfono y los soportes magnéticos que contienen las escuchas. En relación a la detención de López, contamos con el acta de procedimiento, el acta de pesaje, narcotest, fotografías e informes de que no tiene antecedentes penales. En el vehículo se encontró un formulario 08 de quien sería su titular a favor del señor López, del mes de marzo de 2020. Se secuestraron el vehículo, un teléfono celular, 2 chips, una computadora y dinero en efectivo. Esta fiscal entiende que nos encontramos frente a un traslado de estupefacientes de un lugar a otro, constitutiva del delito previsto en el artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737, y el señor López deberá responder en principio como autor de dicha figura penal en los términos del artículo 45 del Código Penal. Gracias, señora fiscal. Si a la señora defensora le queda clara la imputación en todos sus términos, podríamos pasar entonces al plazo de duración de la investigación penal preparatoria y al tratamiento de las medidas cautelares, si es que la fiscal decide pedir alguna. Sí, señor juez, con todos estos elementos, la Fiscalía está en condiciones de pedirle a su señoría que se le conceda un plazo de 70 días corridos para realizar la investigación penal preparatoria. Asimismo, solicito se disponga como medida de coerción la prisión preventiva del señor López, también por el plazo de 70 días corridos. Recurrimos a la medida de coerción más gravosa porque hay indicios suficientes con los que cuenta la Fiscalía para tener como probable el hecho y la participación de López en el mismo. Además, estamos en presencia de un hecho que por su naturaleza y por las circunstancias en que se realizó es grave. Grave no solo por haber trasladado 30 kilos de estupefaciente, cocaína, sin importar si la sustancia llegó o no a destino, delito previsto en el artículo 5, inciso C de la Ley 23.737. Pero además, muestra de la gravedad es la forma en que estaba acondicionada esa cocaína. Esta circunstancia da cuenta que esto es el resultado de una empresa planificada minuciosamente, que seguramente tiene una logística importante y se llevó a cabo mediante una maquinaria sofisticada que tenía como objetivo transportar el estupefaciente burlando los controles de Gendarmería Nacional,
que podría haberse limitado solo a encontrar documentación y no advertir esta situación. Además, debe resaltarse el perjuicio que eso acarrea para la salud pública que todos conocemos. No podemos abstraernos de la idea de que el destino de esa droga era la venta. Esa droga iba a llegar a los consumidores. El narcotráfico es un flagelo que afecta gravemente a la sociedad y de manera individual a cada una de las familias que se va afectada por esta pandemia. Por eso afirmo que estamos frente a un delito grave. La pena en expectativa que podría recaer el señor López, en caso de recaer condena, no admitiría una ejecución condicional. Por ese motivo afirmo que están dados los requisitos establecidos por el artículo 218 y 221 en cuanto al peligro de fuga. Si bien el informe ambiental da cuenta de que el señor López vive con algunos de sus familiares, lo cierto es que la Fiscalía, después de las investigaciones, no encontró que tenga un domicilio fijo, lo que demuestra que no hay un arraigo firme, por lo menos por el momento, que permita neutralizar el riesgo procesal. Por los motivos expuestos, solicito la prisión preventiva del señor López por el plazo de 70 días corridos y un plazo de igual duración para la investigación penal provisoria. Antes de manifestarme en relación a la exposición de la fiscal, atento que se hace referencia a una investigación previa a la detención de mi asistido y a la presente formalización, voy a solicitar a la Fiscalía que informe si en esa denuncia a la que hace referencia había alguna persona identificada, como así también si luego de las medidas de prueba que dice que se realizaron surgió un nombre en concreto. De ser así, requiero que se explique si se cumplió o no con la obligación que impone el Código en su artículo 253, segundo párrafo. Hago saber que sí había una persona identificada, objeto de la investigación, que no es el señor López, y que se actuó conforme lo establece el último párrafo. En este sentido, informo que se llevó a cabo la solicitud de continuar con la investigación sin comunicación a la persona investigada, ante la evaluación que, de cumplir con aquella, la pesquisa no tendría éxito. Este requerimiento fue hecho en audiencia unilateral y fue aceptado por el juez de garantías. Se pone a disposición de la defensa, al igual que toda la información recolectada, el registro fílmico de la audiencia. Tomo razón de lo informado, lo que verificaré personalmente al término de esta audiencia, cuando exceda la totalidad del legajo fiscal. Por otro lado, voy a dividir la postura que va a adoptar esta defensora en esta audiencia. En relación a la imputación y al requerimiento de formalización de investigación penal provisoria que acaba de formar la fiscal, voy a tomar conocimiento del contenido de esa acusación y de los hechos que la componen. Con relación al plazo requerido de 70 días para la investigación penal provisoria, formulo oposición. Entiendo que las medidas de prueba que manifestó el Ministerio Público Fiscal como pendientes de producción son relativas a la pericia química, por un lado, y por el otro, la pericia en relación a un celular secuestrado, también a 2 chips secuestrados, y el requerimiento de sábanas de llamadas telefónicas, tanto entrantes como salientes, entradas y salidas. Sí. Estimo que estas medidas técnicas podrían ser llevadas en un plazo muy reducido al requerido por la representante del Ministerio Público Fiscal. Creo que lo puede hacer en un menor plazo, porque lo que solicito la reducción a 30 días del mismo. Con respecto a la medida más grave solicitada por la fiscal, voy a formular oposición en 2 sentidos. En cuanto a la naturaleza de la medida que pretende imponer la fiscal y también, lógicamente, en relación al plazo. Entiendo que este nuevo sistema adversarial que plantea este código nos impone el análisis de principios aplicables a las medidas cautelares, precisamente para evitar que la prisión preventiva sea impuesta de manera automática y solo esté cimentada en la naturaleza del hecho o en la pena en expectativa que prevé el delito imputado.
El principio de última ratio carga sobre la Fiscalía la obligación de explicar por qué solicita la imposición de la última y más grave de las medidas propuestas por el artículo 210, inciso K, debiéndose hacer un análisis previo de las alternativas a la prisión preventiva. Debe justificar las razones por las que no servirían para neutralizar el peligro procesal. Esto tiene vinculación con el principio de necesariedad al que hace mención el artículo 16. El peligro procesal está claramente delimitado por las pautas establecidas por el legislador en el 221 y 222. La fiscal solo lo fundamenta en la naturaleza del hecho, en la pena en expectativa y que en caso de recaer condena, esta no podría ser de ejecución condicional. Yo entiendo que el peligro de fuga no puede basarse estrictamente en ese parámetro. De lo contrario, implicaría crear una categoría de delitos inexcarcelables. De la lectura del artículo 220 surge que los 3 incisos hacen referencia a condiciones que no se presentan de manera alternativa, sino conjunta. En el caso de López, la fiscal solo hace referencia a las establecidas en los incisos A y C. Nada dice respecto del B. Para neutralizar el peligro procesal, voy a solicitar a su señoría que analice las condiciones personales de mi asistido, a las que se acreditan con elementos que recolectó la defensa en este poquísimo tiempo y obran en nuestro legajo. Conforme a la aplicación de los artículos 231 y 233, estas constancias pueden ser utilizadas para avalar las pretensiones de la defensa y, como en este caso, resistir la imposición de una medida cautelar como la que se requiere. Obra en el legajo de la parte acusadora un informe socioambiental practicado en el domicilio de mi asistido, donde se pudo constatar que efectivamente ahí reside con su grupo familiar, lo que determina el arraigo. Tengo en mi poder constancias y certificados de los estudios universitarios que está cursando actualmente el señor López, que se los voy a acercar para que los examine. Además, en su red social, en Instagram, cuyas capturas de pantalla, para que las vea, surge que mantiene su relación afectiva y cercana con padres, con sobrinos, hermanos, viven en el mismo domicilio. Junto a sus padres, él vive en ese mismo domicilio desde que nació, con todos estos familiares. Su núcleo social está radicado en esta ciudad. La madre de mi asistido está aquí presente en esta sala de audiencia y puede dar cuenta de esto personalmente si el juez lo requiere escuchar. Mi asistido es poseedor de una gran contención familiar, por eso hablamos del arraigo, y sus vínculos afectivos son estables y profundos. Carece de antecedentes penales, conforme surge del certificado del Registro Nacional de Reincidencia. Propongo como alternativa a la prisión preventiva las cautelares previstas en los siguientes incisos del artículo 210 A y B, que significa someterse al cuidado y vigilancia de una persona, en este caso la madre, que concurrió específicamente a esta audiencia para que se le reciba la promesa que va a asumir la obligación de que su hijo se mantenga bajo su cuidado y vigilancia. Esto es una manera fuerte de garantizar que el señor López no se hará la fuga, que se someterá a la justicia cada vez que sea convocado. También voy a ofrecer la obligación prevista en el inciso C, D y E. Finalmente voy a ofrecer que se morigere la prisión preventiva que solicita el Ministerio Público Fiscal y se conceda el arresto domiciliario a cumplirse la vivienda en donde mi asistido residió durante toda su vida y del que cuenta el informe socioambiental. Entiendo que el arresto domiciliario importa materialmente una privación de libertad, al igual que la prisión preventiva. Simplemente se morigera en cuanto al lugar del cumplimiento. Mi asistido permanecerá sujeto a este proceso con privación de libertad. Lo que proponemos es alterar el lugar donde se llevará a cabo esta privación de la libertad, donde se va a cumplir. Por todo ello, creo que estas medidas son suficientes para neutralizar los riesgos que entiende el Ministerio Público Fiscal que concurren en el caso. Voy a requerirle a su señoría
que previo se expida sobre esta petición, porque de hacer lugar ya no tendría sentido que me expida sobre el plazo de la medida de coerción. Se le da la palabra a la fiscal para el caso que quiera contestar alguna de las cuestiones planteadas por la defensa. Voy a sostener la petición de la medida de coerción por los fundamentos que antes expuse. No se ven modificados por los argumentos señalados por la defensora, ya que están cumplidas las condiciones requeridas para la prisión preventiva. Estamos frente a un caso grave y en caso de recaer condena no va a ser de ejecución condicional. Están reunidos los caracteres que tiene que tener una medida de coerción prevista por el artículo 16 en cuanto a la idoneidad, razonabilidad, necesariedad y proporcionalidad. Además, también en aras al derecho de igualdad, en otros casos semejantes y dándose las mismas condiciones, hemos optado por la prisión preventiva fundada especialmente en la gravedad y en la naturaleza del hecho. Por eso le pido a su señoría que no pase desapercibida la cantidad de cocaína, que sin dudas va a arrojar muchísimas dosis umbrales. Y tengan en cuenta cuál es el destino de esa cocaína y el perjuicio que sin duda se iba a causar a muchísimas familias en nuestro país. Mantengo el pedido de prisión preventiva por el plazo de 70 días. Con respecto al plazo de investigación, la defensora no tuvo en cuenta que entre todos los análisis que hay que hacer, hay una computadora y eso siempre lleva mucho tiempo a Gendarmería analizar. En este caso, un teléfono celular, una computadora y 2 chips. Sobre lo que acaba de responder la señora fiscal, estoy en condiciones de reafirmar que se sigue haciendo un análisis abstracto. Simplemente se meritúan las circunstancias del hecho y la gravedad de la pena. No desconozco que pueda ser un parámetro a tener en cuenta, pero evidentemente el Ministerio Público Fiscal no está aportando algo más. No hace referencia a las condiciones del artículo 220, inciso B. Esta defensa propone que se analicen las condiciones personales de mi asistido, su arraigo, su carencia de antecedentes penales, que se haga una ponderación de estas circunstancias que el legislador quiso poner en eje central a la hora de determinar la privación de un derecho fundamental como lo es la libertad. Entonces, de la confrontación respecto a las condiciones personales de mi asistido, con el fundamento que está pura y exclusivamente basado en la escala penal del delito que se le atribuye, claramente se advierte que estamos frente a dos posturas de juego. Debe prevalecer el derecho a permanecer en libertad durante el proceso, dando materialidad al principio de inocencia. Maxime que en este caso es la propia defensa la que está sujetando al asistido con la proposición de todas esas medidas de coerción propuestas, las que incluye incluso una privación de la libertad, como es la que pretende el Ministerio Público Fiscal, con la diferencia de que esta defensa lo plantea y lo sostiene en un sentido morigerado. Bien. ¿El imputado tiene algo que agregar? No, nada, señor juez. Solo que me comprometo a quedarme en casa y a cumplir todas las reglas que hace mención mi defensor. Bueno, escuchadas las partes en la fundamentación de sus posturas, estoy en condiciones de resolver. No hay discusión entre las partes respecto a la materialidad del hecho ni a la responsabilidad de López. Debo decir que este hecho ocurrió el día 9 en circunstancias en que el señor López se desplazaba en un vehículo Renault Duster en la ruta 34 a la altura de Cabeza de Buey. Esta ruta, como es sabido, forma parte de una ruta por la cual habitualmente hay tráfico de drogas, por lo tanto los controles son más rigurosos. A ello se suma que, tal como lo señaló la fiscal, existían elementos de investigación previa que aumentaron los controles, en especial en ese día y respecto a los autos de esa marca y modelo. En relación con la legalidad de la detención, las sospechas iniciales surgían de la investigación previa, pero aumentaron cuando se detectaron irregularidades en la identificación del vehículo relacionadas con su conductor. A ello se agregó la observación de una anomalía en la altura del airbag y las fuertes sospechas objetivamente descriptas. Se procedió a la inspección del automóvil en presencia de los testigos civiles y se encontraron con 14 paquetes de cocaína y luego en el guardabarro se encontraron 17 paquetes más.
Por este hecho se encuentra formalizada la investigación encuadrada dentro de la figura del delito de transporte de estupefacientes. En cuanto al pedido de la prisión preventiva, este código establece que la prisión preventiva solo se debe dictar frente a delitos de naturaleza grave y en función de las condiciones personales. Pero la gravedad no solo está prevista al regular la prisión preventiva, sino que también está expresamente mencionada como un indicador de riesgo procesal. Cuando en el artículo 221 del Código Procesal Penal Federal se habla del peligro de fuga, este debe sustentarse en la gravedad del hecho. Es un claro indicador de riesgo, uno de los primeros mencionados. Por eso, teniendo en cuenta la reciente comisión de este hecho grave, voy a hacer lugar a la prisión preventiva. Esto lo decido de acuerdo a los precedentes que vengo sosteniendo en relación a hechos de narcotráfico, más aún tratándose de un caso que involucra una remesa de 30 kilos de clorhidrato de cocaína. Entiendo que aún sopesando las condiciones personales destacadas por la defensa, ellas no son suficientes para contrarrestar los peligros procesales que surgen evidentes de un hecho de esta gravedad. Por otro lado, tengo en cuenta que este código permite una revisión periódica de las medidas cautelares y la posibilidad de morigeración a lo largo del proceso. La defensa podrá eventualmente en algún otro momento peticionar el cambio de la situación. En consecuencia, voy a hacer lugar a la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía, pero voy a reducir el término de 70 días por 50 días, siendo que 70 días me parece excesivo. También en los términos de la obligación que impone el Código en el artículo 258, cuando el imputado se encuentre detenido, declaro la legalidad de la detención, teniendo en cuenta que esta audiencia se celebró dentro del plazo de las 72 horas de ocurrido el hecho. Las partes no invocaron afectación de garantías constitucionales y yo no las advierto. La Fiscalía deberá encargarse de conseguir en 24 horas el cupo en una unidad penitenciaria para que el señor López sea cuanto antes alojado en un establecimiento apto a los fines de la privación de la libertad, conforme a lo establecido en el artículo 15.